con Nilton Pérez y Diana León. Aquí empezamos. La Corte Constitucional está por emitir un dictamen sobre el pedido de juicio político al presidente de la República. Los jueces Richard Ortiz y Ali Lozada entregaron ya su proyecto de resolución para que el Pleno decida. Vamos en directo con hasta la Corte Constitucional. Ahí está Belén Merizalde para contarnos. Hola, Belén. Hola Milton, amigos, muy buenas noches. Hay expectativa aquí en la Corte Constitucional. Justamente el presidente de la Corte, Ali Lozada, convocó para las 20 horas al Pleno de la Corte Constitucional para que conozcan este proyecto de dictamen que lo elaboraron justamente el juez Richard Ortiz y el presidente Ali Lozada. Este proyecto de dictamen fue entregado ya en horas de la tarde y había expectativa de en qué momento se convocaría al Pleno de la Corte Constitucional para que empiecen a tratarlo, a esgrimir sus distintos criterios, y recordemos que se requieren de 6 votos para que se apruebe este proyecto de dictamen. 24 horas ha podido conocer que este dictamen estaría en la línea de la admisibilidad del pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Es también momento de recordarles que el pasado lunes la jueza Teresa Núquez, que fue la primera en ser sorteada para presentar un proyecto de dictamen respecto de este tema, no consiguió el apoyo, es decir, los 6 votos necesarios para que se aprobara su proyecto de dictamen, y por ello fue necesario que se realice un resorteo entre los jueces que votaron en contra y que evidentemente presentarán una teoría contraria. Hoy se esperaría entonces la votación y nosotros vamos a estar aquí al pendiente, Milton, de lo que ocurra, pues ya posiblemente en los próximos minutos se generará esta votación. Se requieren, una vez más, les recordamos, 6 votos a favor para que se pueda aprobar un proyecto de dictamen, en este caso presentado por los jueces Richard Ortiz y Ali Lozada. Si es necesario, nosotros nos volveremos a conectar para llevarles la información en el momento oportuno de qué es lo que ocurre aquí en la Corte Constitucional. Regresamos contigo, Diana, tienen más noticias. Buenas noches. Buenas noches, Belén. Estaremos pendientes para hacer un nuevo informe contigo. También les contamos, amigos, en el Palacio de Gobierno hay expectativa por la resolución de la Corte Constitucional. El presidente Guillermo Lasso participó de la segunda cumbre por la democracia organizada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. En este marco, el jefe de Estado habló del crimen organizado, corrupción y política. Karen Aro está en el Palacio de Carondelet y nos cuenta cuál es el ambiente en ese lugar a esta hora. Karen. Hola Diana, amigos televidentes, buenas noches. Así es, justamente ante la expectativa, una vez que se ha hecho oficial ya la convocatoria por parte del Pleno de la Corte Constitucional, el ambiente aquí en los exteriores del Palacio de Carondelet por ahora es de relativa calma. Sabemos que en el interior está el presidente de la República, Guillermo Lasso, con sus asesores y varios ministros. Sin embargo, por el momento no hemos visto ningún movimiento, ni tampoco han ingresado ni han salido más autoridades del Palacio de Carondelet. De todas formas, nosotros permaneceremos aquí en el punto ante la expectativa, como les decíamos, de lo que pueda suceder en la Corte Constitucional. En tanto, quiero contarles que más temprano el jefe de Estado participó de la segunda cumbre por la democracia organizada por el presidente de la República de los Estados Unidos, Joe Biden. En este espacio, el jefe de Estado se refirió a lo que es la democracia en el Ecuador, habló también de la política, de las organizaciones sociales y también de la corrupción. Escuchemos un extracto de su intervención. Requerimos acciones urgentes a escala regional y global. Incluso la legítima protesta social y las diferencias políticas, herramientas normales en un sistema democrático, han sido manchadas por la maliciosa ambición de estas organizaciones criminales. Hoy vemos que organizaciones criminales estarían vinculadas con actores y grupos sociales y políticos cuyo objetivo es promover la desestabilización, la ingobernabilidad y el caos para operar libremente.
Esa es la intervención del presidente Guillermo Lasso, quien participó en esta segunda cumbre por la democracia de forma telemática. Nosotros, como les decimos, permaneceremos aquí en los exteriores del Palacio de Carondelet y en caso de que la información lo amerite, ante la decisión que pueda tomar la Corte Constitucional, nosotros nos volveremos a conectar. Que tengan una buena noche. Así es, estamos pendientes porque en minutos podría salir este dictamen de la Corte Constitucional. Gracias, Karen. A propósito, los 9 jueces constitucionales deberán votar el proyecto de dictamen del juez ponente respecto de la solicitud de juicio político al presidente. María Gracia Costa nos explica que tienen 3 posibilidades de votación. Los constitucionalistas tienen diversos criterios. Aunque coinciden en que el Pleno de la Corte Constitucional no tiene plazos fatales para el tema específico que tiene en vilo a sectores políticos del país, empezando por el presidente Guillermo Lasso, constitucionalistas esperan que pronto los jueces decidan si aprueban o rechazan el pedido de juicio contra el primer mandatario. Sobre todo, explican, porque si no se lo hacen el plazo, comenzarán problemas y manipulaciones. Porque ya veremos a quienes quieren que se realice el juicio político decir que hay un dictamen ficto toda vez que la Corte no ha emitido su fallo dentro del plazo. Y los otros, los progubernamentales, nos dirán lo contrario. André Benavides considera que en caso de no resolver pronto la solicitud, no operaría el Ministerio de la Ley. Desde ningún punto de vista operaría el Ministerio de la Ley a efectos de tener un dictamen ficto que admita el juicio político en contra del presidente de la República. Y para el jurista, si no se consiguen votos, deberían volver a sortearse la causa. Podríamos estar en un círculo vicioso o en un loop en el cual estén diferentes jueces analizando el proceso de juicio político y elaborando proyectos de dictamen. Claramente existe un vacío normativo en la Ley de Garantías Jurisdiccionales que lo único que determinaría es que se vuelva a sortear un nuevo juez. ¿A quién le puede resortear? Y vamos a ingresar también en otra polémica. ¿Puede haber otro resorteo? ¿Hasta cuándo se tiene que votar? ¿El caso morirá solo? ¿Hay que llamar a los alternos para que tomen la decisión los alternos? En cuanto a votación, los jueces pueden hacerlo de 3 maneras: voto a favor, voto concurrente y voto salvado. Sería bastante complejo, ¿no?, que no se logre una mayoría. Podrían resolver por unanimidad la admisión o la inadmisión del juicio político. Pero también existen otro tipo de votos, como son los votos salvados, cuando tú no estás de acuerdo con la decisión que ha tomado la mayoría, o votos concurrentes, en el sentido de que tú estás de acuerdo con la decisión, pero no estás de acuerdo con la argumentación, con las razones para llegar a esa resolución. Cualquiera sea la decisión de los jueces constitucionales, esta tendrá efectos en lo político, en lo económico y en lo social. La Secretaría de Gestión de Riesgos definió las 10 zonas de alerta entre barrios y sectores en Alausí. Pese a ello, entre los ciudadanos aún hay confusión. Hasta el momento, la tragedia deja 14 personas fallecidas. Dayana Monroy con el informe. Las familias de los desaparecidos siguen llegando a Alausí desde distintos puntos del país. Pérdida de mi primo, la señora, un hijito, la hijita mayor y 2 nietitos. Entonces llegamos a enterarnos que la casita de mi primo se ha ido a pique. Entonces estamos viniendo a ver qué podemos hacer lo humanamente posible. Llegan a ayudar en la búsqueda que suma otro cuerpo más hallado durante las tareas de este miércoles. 5 de los fallecidos tienen de 8 a 5 años, son niños. Los otros, adultos de entre 19 y 59 años. Ana perdió a su cuñado y a sus vecinos. Hoy volvió a su casa a llevarse lo que podía. Era como un temblor bien fuerte y cuando yo veo por la ventana columpiaban todos los cables, digo, mira, que Porfirio, digo a mi marido. Se está quedando junto a su esposo donde un amigo y no sabe bien qué pasará ahora. Lo único que sabe es que en su casa, en la que vivió por 20 años, ya no puede estar. Ver un departamento, hasta mientras tengo que pagar un departamento, 180, 150, lo último. Para Ana, quien está en la zona cero, no es difícil saber que debe irse de aquí. Pero para José Ángelo, decidirlo no es fácil. Lo encontramos en la noche. A él nadie le ha dicho si tiene que abandonar su casa o no. En su calle todas las casas están vacías. Ángel aún abre su negocio y sigue haciendo pan, pero ya no hay quien compre. Dice que hay un temor que nuevamente sea la continuación del cerro que bajó
de la montaña que bajó, posiblemente que va a bajar el otro pedazo que está ahí. Y por eso la gente se está yendo. Otros de los vecinos que están bajo las otras laderas tampoco saben bien si están en riesgo o no. No han venido a decir nada a nosotros, pero yo casualmente, me quiero irme de aquí ya por el motivo que porque ya se siente como que algo va a pasar esas cosas. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgos emitieron un comunicado definiendo las zonas que deben ser evacuadas, pero no hay mayor difusión entre los ciudadanos. Por eso instalaron un punto de información en el municipio. La Secretaría ya definió los barrios y sectores que se encuentran dentro del polígono de influencia, o sea, en riesgo. Lo celeste es una zona declarada en alerta, pero lo rojo es ya la zona de deslizamiento. Los barrios que están bajo el polígono de influencia son Pircapamba, Búho, Nuevo Alausí, La Esperanza y el barrio y comunidad de Cauzal. Además, hay otros 5 sectores. Al momento en Alausí se encuentran 220 socorristas activos. Se sumaron bomberos del Oro y de Manta. Rescatar a alguien con vida es una expectativa que para los familiares de los que hoy no están se disipa, pues la maquinaria ya ingresó al lugar. Hoy son 66 los desaparecidos. La tragedia ocurrida en Alausí fue advertida por sus habitantes e incluso hay registros en video de la preocupación que tenían sobre los asentamientos. Fausto Yepes nos cuenta que José Mullo, un joven influencer, reportaba el evento desde hace varias semanas. ¿Y ahora cómo se encuentra? Miren cómo está Y esto suena, mis amigos, suena, es algo desesperante, me arriesgué a venir acá, esto suena. ¿Sí escucha? ¡Vamos! Sí, es verdad, sí, es verdad, güey. Para este joven influencer de Alausí, la tragedia fue advertida y quizá hubo suficiente tiempo para tomar acciones. Hoy les invito a ver la tragedia del antes y el después. Aquí tenemos el desastre de la naturaleza, miren. Sus videos subidos a Instagram y TikTok no solo advierten con gran certeza lo que se venía. Todito abajo está partido, ¿verdad? ¿Dónde está el carro? Si ven el carro blanco, ustedes, ya está partido, yo le voy a llevar hasta allá, ya. Voy a hacer en vivo. La cosa es preocupante, mis amigos. Todita esta mesa puede irse, vea. Todita esta mesa. José Mullo estuvo días antes en el lugar al que las autoridades llegaron, pero tarde. Que quieren noticias grabarán. Está sonando, pero aquí desde Ecuador, desde Alausí, el asentamiento de la tierra. Estamos casi como 300 hectáreas que está en peligro. Hay 5 barrios de aquí para abajo, está en totalmente peligro, ¿no? Días antes el recorrido fue más extenso. Las grietas de la montaña no pasaron desapercibidas para este joven alauceño que reportaba con preocupación y casi a diario lo que estaba pasando. Que está moviéndose, la tierra está moviéndose. Suena, mis amigos, suena, es algo desesperante. Bajo las etiquetas de derrumbe, Alausí o desastre, los siguientes reportes de José no fueron sino la consecuencia de lo que se había advertido varios días atrás. La montaña se vino abajo y José muestra el antes y después. Como les mencioné anteriormente, se ha derrumbado todo en estos momentos, mi querido Alausí. Es muy penoso lo que está pasando. Ocurrida la tragedia, José cuenta a sus seguidores que sus presentimientos fueron ciertos, que la preocupación de muchos habitantes de este pequeño cantón tenía sentido. Entonces recopiló los testimonios de los damnificados esa misma noche y madrugada del deslave. Una oración a Dios por las familias que estaban en el sector, Que Dios nos ampare. Estábamos justo en el albergue dejándoles a las personas y se sintió que ya se bajó el material. Nosotros sentimos que nos cayó las cosas. Se fue la luz, pero igual estamos ayudando a evacuar hacia el centro. De oficio pastelero, influencer por afición, José Mullo ha sido pieza clave en la información local sobre una tragedia que, aunque inevitable, se advirtió y pudo dejar menos víctimas. Hacemos una pausa, amigos. Enseguida, varias renuncias en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo luego del asesinato de su directora administrativa. Además, mortal ataque de la guerrilla del ELN en Colombia. 9 militares murieron. Les damos los detalles al volver. La embajadora de Estados Unidos para las Naciones Unidas se reunió este miércoles con el presidente Guillermo Lasso.
Nos contactamos nuevamente con Karen Aro en el Palacio de Carondelet para que nos cuente qué temas se trataron en esta cita. Karen, buenas noches. Hola, ¿cómo están en estudios? Retomamos el contacto desde el centro de la ciudad para contarles que esta tarde el presidente de la República, Guillermo Lasso, aquí en el Palacio de Carondelet, también recibió la visita de la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield. Ustedes en imágenes tienen un poco de lo que fue esta reunión aquí en el Palacio de Carondelet. Entre los temas que se toparon en esta reunión están los que tienen que ver con la cooperación internacional en temas de seguridad, así también el de apoyo humanitario para Ucrania y también la situación en Haití. De esta reunión participó el canciller de la República, Juan Carlos Holguín, quien hace pocos minutos también en rueda de prensa nos dio más detalles. Escuchemos. Quiero mencionar además que hemos propuesto como un tema para analizar, ser abordado en el Consejo de Seguridad durante la presidencia de Ecuador en el mes de diciembre, el de la lucha contra las estructuras criminales transnacionales, específicamente aquellas que están afectando a la región en problemas como el tráfico de cocaína, tráfico de drogas sintéticas, tráfico de migrantes y minería ilegal. Y para finalizar, nada más contarles que la visita de la embajadora se extendió a los centros de ayuda en los que las Naciones Unidas entregan sobre todo ayuda humanitaria para los migrantes. Es la información a esta hora. Nosotros permaneceremos en los exteriores del Palacio de Carondelet y en caso de que haya más información nos volveremos a conectar. Así es, estamos pendientes también de la Corte Constitucional. Gracias, Karen Aro. La limitación de las capacidades de supervisión de la Contraloría sobre entidades financieras que manejan recursos públicos facilitaría el cometimiento de irregularidades, según especialistas. Carlos Acoto conversó con ellos y nos explica más. El decreto 695 que reforma el reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría y que ya está en pleno vigor es solo comparable con la reforma constitucional que en 2015 eliminó la auditoría de gestión de esta entidad y que en 2018 fue declarada inconstitucional. Así lo considera Jorge Peñafiel, especialista en Derecho Administrativo. El expresidente Correa lo que pretendió hacer es quitarle de la auditoría de gestión a la Contraloría General del Estado precisamente para impedir el control, ¿no? Y ahora vemos una práctica similar en el sentido de quitarle y mermarle el control de los recursos públicos en entidades privadas, pero de las entidades financieras. El decreto determina que el control de las entidades financieras que tengan la mitad o más de recursos públicos, así como las compañías privadas de seguros que tengan participación accionaria del Estado, pase a ser exclusivo de la Superintendencia de Bancos y de Compañías respectivamente, cuyos titulares son seleccionados de ternas enviadas por el Ejecutivo. Asunto que no puede pasar desapercibido, dice Segundo Camino, del Observatorio Económico de Políticas Públicas. No es un tema solo del gobierno actual, es un tema de poder, más poder que le estamos dando al Ejecutivo para poder hacer y deshacer lo que sea con los fondos públicos en empresas aseguradoras que tengan capital público, empresas societarias que tengan capital público y también bancos que tengan capital público como la CFN, Banecuador, BIES, entre otros. Ambos consideran grave que se limite las capacidades de control de la entidad, encargada de determinar responsabilidades civiles y penales. Sí son importantes porque se evalúan los elementos técnicos que requiere la Fiscalía para que pueda establecer la responsabilidad y formular cargos eventualmente, ¿no? Vamos a tener ya claramente y directamente la apertura total a la posibilidad de cometer cualquier acción ilícita. Ya se han dado indicios de posibles actos de corrupción y estos posibles actos de corrupción, dado que la Contraloría ya no puede fiscalizar el uso y el destino de esos fondos públicos, pues claramente la probabilidad de que vuelva a ocurrir es más elevada. La Contraloría demandaría la inconstitucionalidad del decreto. Es decir, el tema podría terminar entre las no pocas demandas de este tipo que esperan un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Y mucha atención porque a partir del 1 de junio volar desde y hacia Ecuador será más barato. El Ministerio de Turismo anunció que se reducen al 5% las tasas Ecodelta y Potencia Turística del valor neto de todos los boletos internacionales en los aeropuertos de Guayaquil y Quito. La iniciativa ayudará al ecuatoriano a tener un ahorro de hasta $45. Sin embargo, los tickets aéreos que se emitan antes del 1 de junio, a pesar de que su fecha de vuelo sea posterior a esa fecha, mantendrán el pago de $50 por la tasa Ecodelta y $10 por la tasa de Ecuador Potencia Turística.
corto, un hornado. Seguimos, hay expectativa en la Corte Constitucional, se espera la votación en minutos. Mientras tanto, revisamos otros temas. La Superintendencia de Bancos continuará laborando sin un titular mientras se resuelve el conflicto jurídico generado por el Consejo de Participación Ciudadana. Al momento hay 2 autoridades designadas, ambas con resoluciones que impiden que ejerzan funciones. 8 meses lleva la pugna por la Superintendencia de Bancos y conforme pasa el tiempo la situación jurídica se enreda más. La entidad encargada de preservar la estabilidad de los sectores público y privado del sistema financiero lleva más de un año laborando con un titular encargado y a falta de un superintendente designado, al momento hay 2, el ingeniero en auditoría Raúl González y el economista especializado en finanzas Roberto Romero. Ambos tienen consejeros de participación partidarios. Pretenden, por ejemplo, instalar a un superintendente de bancos que ya está negada toda posibilidad. Es más, hay ya un informe que ha presentado el jurídico de la institución. Los consejeros de mayoría buscan que Raúl González, quien fue designado el 20 de julio de 2022, sea quien asuma funciones. Sin embargo, sobre él existe una sentencia de la Corte Provincial del Guayas que ratifica la nulidad de su elección. Aducen que fue posesionado por la Asamblea Nacional. Hay que tener claro que la máxima autoridad de la Superintendencia de Bancos, la única forma de destituirlo es a través de un juicio político por parte de la Asamblea. Eso lo dice la Constitución. Es la autoridad legalmente posicionada que tiene que, es más, ya ir a trabajar porque el país necesita resultados. Mientras tanto, la segunda designación realizada el 3 de diciembre del año pasado incluyó a Roberto Romero en el conflicto jurídico. Aunque en su caso solo se esperaba su posesión en la Asamblea, el pasado 10 de marzo los nuevos consejeros de mayoría anularon su designación. Su abogado explica que no se siguió un procedimiento administrativo. Procedimiento administrativo en el que se debía haber notificado a Roberto Romero, lo cual no ocurrió. El Consejo de Participación Ciudadana jamás notificó a Roberto Romero para que pueda ejercer su derecho a la defensa. Mientras se solucionan estos conflictos jurídicos, la superintendencia continuará con una autoridad encargada. Hay quienes apuntan en que realizar un nuevo proceso de selección podría ser una tercera salida. Sin embargo, los consejeros de mayoría lo rechazan. No, de ninguna manera. Hay un superintendente, reitero, que fue revisado toda la terna por nuestro consejo, incluso anterior. Es una situación jurídica compleja y yo creo que el informe jurídico que elaboró la coordinación no contempla todos estos escenarios y la decisión de la mayoría de los consejeros tampoco los contempla. Raúl González presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. La causa ya fue sorteada a un juez ponente. Mientras tanto, los consejeros Carlos Figueroa y Elad Molestina presentaron una apelación por la negativa a una acción de protección que favorecería a Romero. Esta causa deberá ser resuelta por la Corte Provincial. El asesinato de la directora administrativa del IES, Natalie López, perpetrado anoche en el sur de Guayaquil, ha derivado en varias renuncias de funcionarios del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. La funcionaria fue acribillada por sujetos en moto que la interceptaron cuando salía de la Casa de Salud con dirección a su casa. Ocurrió cerca de las 21 horas de este martes. Natalie López Borja, directora administrativa del Hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo, fue acribillada por sicarios en la avenida 25 de Julio, sector de la Pradera Sur de Guayaquil. La mujer de 34 años se dirigía a su casa tras cumplir su jornada de trabajo, cuando según informes preliminares fue interceptada en su vehículo por 2 sujetos armados que iban en una motocicleta y que le propinaron alrededor de 10 disparos. Nos reportaron y avanzamos y verificamos esta situación. Vía Twitter, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que abrió de oficio una investigación por el asesinato de la directora. Personal del ente acudió esta mañana a la Casa de Salud para recabar más elementos de convicción e indicios, además de tomar versiones a los funcionarios que trabajaban con la Oroxisa. Tras el asesinato de Natalie López, quien era ingeniera en comercio y finanzas y tenía una maestría en educación, la Policía Nacional desplegó a elementos de sus unidades especializadas a fin de dar con los responsables. Hasta el momento se han realizado cerca de 10 allanamientos, aunque sin éxito. La Fiscalía General del
del Estado confirmó en su tuit que no hay detenidos por este caso. La directiva del instituto, por su parte, se refirió al asesinato de López a través de un breve comunicado. Rechazamos este hecho violento que cegó la vida de una brillante profesional que entregó todo su conocimiento en beneficio de la seguridad social, dice el texto. A raíz del crimen, varios funcionarios del hospital renunciaron. En otro comunicado difundido se precisa que el área administrativa y de talento humano recetó la renuncia de 6 funcionarios de la Dirección Técnica Médica, que serán canalizadas a través de los órganos competentes. El pasado 10 de febrero, el gerente de ese hospital, Francisco Pérez, fue víctima de un intento de secuestro cuando llegaba a su domicilio en el norte de Guayaquil. Un día antes, ex trabajadores de una compañía que prestaba el servicio de limpieza exigieron con plantones que terminaron en daños materiales y agresiones el pago de 3 años de salarios. Como no han podido con esta administración lo que han estado acostumbrados a sobornar o amedrentar a los directivos a punta de amenazas, lo que desean ahora es desestabilizar. Ya en agosto de 2022, el funcionario había presentado una denuncia por intimidación justo un mes después de haber asumido el cargo. En julio, en cambio, una doctora del hospital recibió varios impactos de bala cuando estaba parada justo en los exteriores de la casa asistencial. Y algo similar pasó con una pareja que sufrió un atentado en un predio de Samanes y a quienes luego se identificó como proveedores del mismo hospital por corrupción en el Teodoro Maldonado Caro. Hay una veintena de denuncias y procesos judiciales abiertos en la actualidad. Bien, hace pocos minutos se registró un atentado contra el gerente del Hospital Delfina Torres Concha en Esmeraldas. Noticia que está en desarrollo todavía. Vamos en directo hasta Esmeraldas. Gregory Rosero está en las afueras del hospital y nos tiene los detalles. Gregory, cuéntanos, por favor. Buenas noches. ¿Qué tal, estudios, amigos? Muy buenas noches. Así es, a esta hora estoy a las afueras del Hospital Delfina Torres de Concha, al sur de la ciudad de Esmeraldas, donde acá ha sido movilizado Rubén Hernández, luego de un atentado registrado esta noche aproximadamente a las 18:30. Rubén Hernández es gerente de esta casa de salud. El atentado ocurrió a las afueras del Colegio Carlos Concha Torres, en el sector Las Canangas del cantón Esmeraldas. Conocemos extraoficialmente que cuando se movilizaba en su vehículo, sujetos a bordo de una motocicleta lo siguieron y le propinaron varios impactos de bala. Hasta el momento conocemos que será trasladado hasta la ciudad de Quito para una atención inmediata, ya que tienen 3 impactos de bala, 2 en la cabeza y 1 en el tórax. Acá ya se encuentra la Policía Nacional y el gobernador de la provincia, como ustedes pueden ver en pantalla, ya están movilizando a Rubén Hernández hasta la ciudad de Quito para una atención inmediata. Al igual, la Policía Nacional ha desplegado operativos fuertes para dar con los causantes de este hecho. Hasta aquí la información, compañeros. Ustedes continúan con más en estudios. Yo me mantendré al tanto de lo que pueda ocurrir en Esmeraldas. Buenas noches. Buenas noches, Gregory. Gracias por la información. Nosotros, amigos, hacemos una pequeña pausa. Ya regresamos.